Por parte del doctor Amílcar y de Gestión Salud para compartir algunos aspectos relacionados con este tema del día a día, puntualizar y dejar algunas claridades en tópicos que a veces son controvertidos en este tema. Entonces vamos a dar inicio. Para empezar, hay que recordar que la diabetes mellitus es una enfermedad común. La IDF estima que a corte del 2018 existían más de 415 millones de personas con diabetes en el mundo y estimaban un incremento de esta cifra a más de 640 millones para el año 2040. Dada esta frecuencia y todas las complicaciones que nosotros conocemos, macro y microvasculares, de la diabetes, es muy común que estos pacientes vayan a requerir una hospitalización por cualquiera de estos motivos. Hay que tener presente que los diabéticos tienen un riesgo de hospitalizarse que es 3 veces superior al de la población general no diabética. Y ellos corresponden aproximadamente al 20% del total de todos los pacientes que son egresados de las instituciones hospitalarias. Y a merced de que aproximadamente el 30% de estos pacientes que son egresados van a requerir una rehospitalización por algún motivo. Entonces, en este gráfico que apreciamos acá vemos cómo es la distribución de la prevalencia de diabetes a lo largo del mundo, y acá vemos cómo se estima para el año 2045 que tendremos más de 700 millones de pacientes diabéticos en el mundo, dando cuenta de un 51% de incremento en la prevalencia de la misma. En nuestro país se ha estimado una prevalencia del 7.8%, una prevalencia, podríamos decirlo, intermedia cuando lo comparamos con los demás países de América Latina. Y la hiperglucemia intrahospitalaria también es un fenómeno que ha venido en ascenso de la mano con el incremento en la prevalencia de diabetes. Aquí podemos apreciar en este trabajo publicado en el 2013 que recopiló la prevalencia de hiperglicemia intrahospitalaria desde el 1989 hasta el 2009, y esta prácticamente se duplicó en el lapso de estos años. Pero un punto en lo que quiero hacer hincapié, y es que no todas las personas que presentan hiperglucemia en el hospital son diabéticos. Y esta gráfica es muy explícita con ello, y es que nos muestra que el 78% sí eran pacientes diabéticos, pero un número nada despreciable que representa 1 de cada 4 pacientes que presentan hiperglicemia en el hospital no tiene antecedente de diabetes mellitus ni se le hace diagnóstico de diabetes. ¿Y por qué es importante tocar este tema? Y es que la hiperglicemia se le han adjudicado como un factor independiente de complicaciones, incluida la mortalidad, en muchos escenarios. Por ejemplo, en este trabajo del Journal del American College of Cardiology, muestra la hiperglicemia como un marcador independiente de mortalidad intrahospitalaria en personas que no tenían diabetes. Acá vemos cómo la mortalidad total con hiperglicemia de nuevo fue del 16% en todos los pacientes y una mortalidad del 3% en los diabéticos conocidos versus un 1.7% en los pacientes normoglicémicos. Y esta diferencia fue independiente si estábamos ante el escenario del paciente en cuidado crítico o por fuera de cuidado crítico. Entonces, de recordar este aspecto. Adicionalmente, predispone a desenlaces adversos en otras condiciones, como por ejemplo este trabajo que nos mostró cómo la hiperglucemia se asociaba a peores desenlaces en poco más de 2.000 pacientes hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad. Y vemos que a medida que los niveles de glucosa van aumentando, acá los vemos cómo se torna por encima de 198, las complicaciones hospitalarias de los pacientes y la mortalidad van creciendo prácticamente de forma continua junto a los niveles de glicemia. ¿Y cuál es la explicación de todo esto? Sabemos que la hiperglicemia por estrella es una condición que ha venido con una definición en construcción, pero que involucra la participación de muchas sustancias y de muchos tejidos en la economía corporal. Y vemos cómo hay intervención por parte del tejido adiposo, el hígado y el músculo. ¿Listo? Entonces,
La hiperglicemia termina siendo causa y consecuencia de todos estos procesos bioquímicos que se ven afectados a nivel de la economía corporal. Vemos que a nivel muscular disminuye la utilización de glucosa y en los estados de estrés se produce una glucogenólisis y gluconeogénesis a partir de sustancias como las proteínas y los ácidos grasos libres y triglicéridos. Entonces, toda esta salida de glucosa desde el hígado perpetúa el fenómeno de hiperglicemia y que se asociará y se incrementará por condiciones exógenas, como por ejemplo el uso de fármacos, dentro de los que tenemos los glucocorticoides, catecolaminas, hormona del crecimiento, citoquinas proinflamatorias, uso de dextrosado, que es muy común en nuestros servicios, y nutriciones tanto enterales como parenterales. Todos estos fenómenos que llevan a hiperglicemia van a terminar provocando una cascada de alteraciones tanto inmunes, hemodinámicas y efectos tisulares, dentro de los que encontramos un deterioro de la función leucocitaria y de la fagocitosis y un incremento en el tiempo de recuperación en heridas e infecciones sistémicas. Vemos que los pacientes presentan diuresis osmótica, deshidratación, depresión de volumen, pérdida de electrolitos y están sometidos a procesos inflamatorios con estrés oxidativo y disfunción endotelial. Todo ello llevando a un común de eventos catastróficos, dentro de los que encontramos la sepsis, la falla orgánica múltiple y en este continuum la muerte. Entonces, entrando en materia, ¿cómo vamos a definir hiperglicemia intrahospitalaria? Y esta se va a definir por un valor de glucosa superior a 140 miligramos por decilitro. Y esto, como les dije, involucra al diabético conocido, al diabético de novo, que hacemos el diagnóstico gracias a esta hiperglicemia intrahospitalaria, o una tercera condición, que es la hiperglicemia por estrés. Y para poder diferenciar estas condiciones, nos vamos a ayudar de la hemoglobina glicada. Pero hay que tener en cuenta, cuando vemos a estos pacientes con hiperglicemia, cuáles son los escenarios en los que estamos. Si es un paciente diabético, debemos saber cómo viene el control de este paciente, qué tratamiento está recibiendo insulinas, fármacos orales, otros inyectables diferentes a la insulina, en qué dosis los viene recibiendo, si tiene historial de hipoglucemias, qué tan frecuentes se están presentando y cuáles son las características de la misma. Y una hipoglucemia grado 1 o una hipoglucemia en la que el paciente va a requerir ayuda de terceros para recuperarse de la misma. Y adicionalmente debemos tener en cuenta cuál es la condición o el diagnóstico que tiene este paciente dentro del hospital el día que nosotros lo estamos evaluando. Por otro lado, los pacientes que no tienen diabetes conocida, tienen esa glucometría por encima de 140, no tiene diagnóstico, pero tenemos que preguntarnos si está utilizando algunos medicamentos que puedan estar asociados a esa hiperglucemia, está consumiendo esteroides, antirretrovirales, entre otros. Entonces, dentro de las recomendaciones para medir la hemoglobina glicada, se debería medir al ingreso en estos pacientes no diabéticos con glucosa superior a 140, y si tenemos un valor por encima de 6.5 será sugestivo de diabetes mellitus tipo 2, y en los casos en que sea inferior a este valor, pero la sospecha clínica, porque el paciente tiene factores de riesgo como sobrepeso, es hipertenso, la edad, nos sugieren que muy probablemente este paciente sí sea diabético y sea un falso negativo de la hemoglobina glicada, pues las recomendaciones que nos podríamos valer de la realización de una curva de tolerancia oral a la glucosa. Hay que tener precaución cuando hacemos las mediciones de hemoglobina glicada, y es que hay muchas condiciones que pueden sesgar esos valores que nosotros vamos a obtener por parte del laboratorio, como lo es la falla renal, el uso de eritropoyetina, las anemias hemolíticas o hemoglobinopatías, como la anemia de célula falciforme, es muy común en nuestro medio, el estado de embarazo, las condiciones más raras como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, infección por virus del VIH, hemodiálisis, hemorragias, deficiencias de hierro o anemia plástica. Y la tablita de la derecha es para recordar la correlación entre el monitoreo de la glucosa sanguínea y la hemoglobina glicada. Entonces, recordando que a partir de 126 hay una correlación directa con una hemoglobina glicada de 6. Por ende, de ahí se vienen derivando los criterios
que utilizamos para el diagnóstico. Las guías ADA nos hacen algunas claridades y algunas recomendaciones basadas en la evidencia, algunas no tan sólidas como quisiéramos, pero nos dan esas pautas para el manejo del diabético en el hospital. Entonces, ¿cuándo tratar a estos pacientes? Sugieren ellos que la terapia con insulina debería iniciarse cuando el paciente tenga hiperglucemia persistente a partir de un umbral superior a 180 miligramos por decilitro. Y también se atreven a decirnos cuál puede ser la meta. ¿Listo? Y esta meta plantea que una vez yo inicio la terapia insulínica, nos recomiendan un rango de glucosa objetivo de 140 o 180 para la mayoría de los pacientes críticamente enfermos y también no críticos. Y hay algunas salvedades y es en quién puedo ser más estricto, en quién debo ser más laxo. Entonces, en el primer escenario, en aquellos en que puedo ser más estricto, ¿y qué es ser más estricto? Y es plantearse metas glucémicas entre 110 y 140 miligramos por decilitro, pero esto no debe ser a expensas de tasas de hipoglucemia significativas. Y en el escenario donde esta meta se ha validado son pacientes postquirúrgicos en estado crítico y pacientes de cirugía cardíaca, así como lo vimos en este estudio publicado en Anesthesiology en el 2010, que fue evaluada el rol de la glucosa, del monitoreo de la glucosa en el postoperatorio e intraoperatorio de pacientes que iban a cirugía cardíaca y mostró que estos valores más estrictos entre 110 y 140 se asociaban a menores tasas de morbilidad y mortalidad en este grupo de pacientes. Por otro lado, tengo en quién puedo y debo también ser más laxo, y son aquellos pacientes que tienen comorbilidades graves o que yo me encuentro en un entorno de escasos recursos y que tenga dificultades para la atención estricta, y todo esto va encaminado a disminuir el riesgo de hipoglucemia. Entonces, en este escenario yo podría plantear un objetivo entre 180 y 250 miligramos por decilitro, sería aceptable. Pacientes terminales que tengan una esperanza de vida corta, yo podría tolerar niveles de glucosa por encima de 250. Y aquí la recomendación es que yo utilice regímenes de insulina menos agresivos con el fin de solamente lograr minimizar la glucosuria, minimizar la deshidratación y también tener menos alteraciones electrolíticas relacionadas con el tratamiento insulínico. Entonces, estos serían los esquemas más apropiados. Entonces, cuando voy a utilizar la insulina, yo tengo que definir cuál es mi escenario. Estoy ante un paciente crítico donde probablemente el esquema a utilizar serán las infusiones endovenosas, que esto se sale un poco del tema que queremos plantear para el día de hoy. Y por el otro lado tenemos al paciente no crítico, y tradicionalmente se ha manejado entre el famoso esquema móvil de insulina y el esquema basal bolo, y adelante vamos a revisar un poco más de eso. Recordar cuáles son las insulinas que tenemos disponibles. Tenemos insulinas de acción rápida y ultra rápida, tenemos insulinas regulares y también análogas, tenemos insulinas de acción intermedia como la NPH, que cada día la vemos menos en nuestros hospitales, ya que se ha dado la aparición de estas insulinas de acción prolongada como la glargina U300, la de Temir y la de Gludec. Adicionalmente, en algunos lugares se consiguen algunas presentaciones de insulinas premezcladas que involucran insulinas de acción intermedia con insulinas de acción rápida o ultra rápida. Hay que tener presente siempre el inicio de acción, el pico y la duración del efecto de todas estas insulinas. Entonces, cuando ya yo me voy a plantear el uso de esquemas de insulinoterapia, yo tengo el esquema móvil, el cual utiliza insulinas de acción rápida o ultra rápida, y que se utilizará la cantidad y el momento de acuerdo con el valor de la glucometría del paciente. En segunda instancia tenemos el esquema basal bolos, también conocido como esquema intensivo, y tenemos otro esquema llamado basal plus. Este utiliza insulinas de acción rápida o ultra rápida junto a insulinas de acción prolongada, y viene a unas dosis predeterminadas que yo, de acuerdo a las características del paciente, seré quien determine cuáles van a ser. Y por último, un esquema que solo involucra el uso de insulinas de acción prolongada a dosis predeterminadas. Entonces vamos a revisar cada uno de ellos. El esquema móvil de insulina ya lleva muchos años en la práctica médica,
pero el problema es que este esquema móvil de escala variable se ha asociado con mucha hiperglicemia, alrededor de los trabajos de un 25% de los pacientes no logra un control glucémico adecuado y por eso se viene desaconsejando su uso, y más a raíz de las comparaciones directas que se han hecho de este esquema con los que anteriormente les mencioné. Podría caber o podría tener un nicho en pacientes que no tienen diabetes, que tienen una hiperglicemia por estrés leve, y esto por lo general viene definido a una hiperglicemia menor a 200, sería el escenario donde podría tener alguna cabida, y definitivamente este esquema no debería utilizarse en pacientes diabéticos tipo 1. Recordando que el esquema móvil nos daba 3 escenarios: los pacientes sensibles a la insulina, los pacientes resistentes y los pacientes catalogados como sensibilidad usual, que eran los que no se encontraban en ninguno de los dos grupos. Entonces, los pacientes sensibles a la insulina, y esto sí quiero que quede claro, porque esto sí sigue siendo importante tenerlo presente, son aquellos pacientes mayores de 70 años con disminución de la tasa de filtrado glomerular y que no tienen vía oral o tienen una ingesta errática o irregular. Por otro lado, en el otro extremo tenemos al paciente resistente, y es aquel que recibe una dosis ambulatoria superior a 80 unidades de insulina. Los pacientes obesos principalmente hablan de índices de masa corporales superiores a 35, y los pacientes en tratamiento con esteroides. Entonces, el paciente que no quepa en ninguno de estos dos escenarios es el de sensibilidad usual, y así era como se iban definiendo la cantidad de insulina que se le colocaría al paciente de acuerdo a la glucometría y de acuerdo a la columna en la que se encontraba. Aparece luego el esquema basal bolos, que consta, como había mencionado, de la administración de insulina basal 1 o 2 veces al día, dependiendo del tipo de insulina que yo tenga disponible, sumado a insulinas de acción rápida antes de las comidas, con dosis correctivas también de insulina de acción rápida. La base de este esquema basal bolo es tratar de emular la secreción pancreática de insulina con una secreción basal constante y picos junto a las comidas del paciente. ¿De dónde viene la evidencia y el soporte para el uso de este esquema basal bolos? Y aquí es donde una de las personas más influyentes en todo lo concerniente al control glucémico intrahospitalario, que es el doctor Guillermo Umpierre y su grupo de trabajo, diseñaron y ejecutaron el estudio RABBIT-2. El estudio RABBIT-2 aleatorizó pacientes médicos a recibir esquema móvil de insulina versus a pacientes con esquema basal bolos. ¿Listo? Y evaluaron cómo era el comportamiento de la glucosa de estos pacientes. ¿Listo? Entonces ellos lo utilizaron de esta manera. El esquema móvil de insulina fue dado 4 veces al día basado en la tablita que les mostré anteriormente, y el esquema basal bolos dio insulina glargina 1 vez al día e insulina gloglicina antes de las comidas. Definieron unas dosis, 0.4 unidades por kilo día, para pacientes que tenían glucometría entre 140 y 200, y una dosis superior de 0.5 unidades para los que tenían glucometría entre 201 y 400. 400 o superior de 400 fue un criterio de exclusión del estudio, entonces no se debería utilizar en este escenario. Entonces, la gráfica es muy concluyente y vemos cómo rápidamente, desde el nivel basal de glucosa de la admisión de los pacientes, en el día 1 se logró llevar a estos pacientes a metas, mientras que el esquema móvil de insulina se tardó todo este tiempo para meter a los pacientes en meta, aproximadamente 7 días. Adicionalmente, el éxito de este tratamiento con insulina basal frente al esquema móvil de insulina se hizo más notorio cuando se dieron cuenta que la hiperglicemia persistente, definida como glucosa superior a 240 en el esquema móvil, era superior a un 15%, y estos pacientes fueron pasados al brazo de esquema basal bolos y lograron una rápida mejoría de los niveles de glucemia. Así como en el desenlace de seguridad, las tasas de hipoglucemia con ambos esquemas fueron muy similares. Más adelante, el mismo grupo del doctor Umpierres pensaba cuál era el comportamiento de esta misma estrategia, pero en pacientes quirúrgicos, y por eso
sale en el año 2011 publicado el estudio Rabbit Dot Surgery. Este estudio escogió pacientes adultos de cirugía electiva o cirugía de urgencia, pero que se preveía no iban a tener estancia en cuidados intensivos, y los aleatorizó a esquema basal bolos con un comparador que fue el esquema móvil de insulina, y los desenlaces que ellos midieron fue la diferencia en glucosa de los pacientes y un desenlace compuesto de infecciones de la herida, neumonía, entre otras, así como el desarrollo de falla renal y falla respiratoria. Entonces, tenían dos grupos de pacientes bastante homogéneos, sin diferencias estadísticamente significativas en la línea de base de estos pacientes, y los resultados nos mostraron que con el esquema basal bolos en estos pacientes quirúrgicos se logró un mejor control, es este que vemos acá de la pelotica blanca, se logró un mejor control y más rápido de los niveles de glucosa de estos pacientes durante el tratamiento, así también como cuando se hizo la división del desayuno, almuerzo, cena y la hora de dormir, estos pacientes manejaron niveles de glucosa en meta en prácticamente todas las comidas, siendo superior al esquema móvil de insulina. Adicionalmente, en este desenlace compuesto que les había mencionado previamente, el esquema basal bolos y el control metabólico que este nos proporcionaba en el estudio se asoció a una menor incidencia en el desenlace compuesto de infecciones de los pacientes. Adicionalmente, un desenlace secundario que ellos midieron fue que estos pacientes, cuando habían tenido que entrar a UCI, habían tenido una menor estancia hospitalaria. ¿Listo? Pero lo que sí se encontró también en cuanto a la seguridad es que el esquema basal bolos se asociaba a un incremento significativo, como lo vemos acá, una incidencia de hipoglucemia del 23% contra un 4.7% en el grupo del esquema móvil, lo cual fue estadísticamente significativo, sin diferencias en unas hipoglucemias graves definidas como glucosa sanguínea inferior a 40. Entonces, este esquema basal bolos, ¿cómo lo voy a utilizar? Yo tengo que definir, tengo un paciente que no recibe insulina de forma ambulatoria o la recibe en una dosis baja. ¿Y qué es dosis baja? Menor de 0.6 unidades por kilo al día. Entonces, la dosis diaria total irá entre 0.3 y 0.5 unidades, repartidas 50-50 entre la insulina basal y la insulina ultra rápida, la cual a su vez dividiré en las 3 dosis antes de las comidas. Recordando que este esquema basal bolo yo lo puedo utilizar con o sin correcciones adicionales si son necesarias para el paciente, y tener en cuenta que siempre preferiré dosis menores para aquellos pacientes que tienen un riesgo elevado de hipoglucemia, mayores de 65, 70 años, falla renal y pacientes con pobre ingesta. Aquellos pacientes que vienen con insulina a dosis altas, la recomendación es reducir a un 20% la dosis total mientras este paciente esté en el hospital, con el fin de prevenir el desarrollo de hipoglucemia si este llegase a tener una ingesta oral deficiente. ¿Cuándo ajustar? ¿Cada cuánto hacer el ajuste? La recomendación de guías es que sea cada 48 horas, dando la oportunidad de que este paciente se defina si está o no logrando un control adecuado, y siempre con el objetivo de disminuir la incidencia de hipoglucemia. ¿Cuánto debo ajustarle al paciente? La recomendación es que la basal, si es la que debo ajustar, sea entre un 10 a un 20%, y hacer cambios entre 1 y 2 unidades a las insulinas prandiales. Listo, y para hacer los ajustes también debo tener en cuenta qué tanta insulina correctiva adicional necesité en los días previos, y también identificar si este paciente puede estar presentando los fenómenos de SOMOG y el fenómeno del alfa. Entonces, ¿cómo sería el ajuste? Si yo tengo aquí un paciente con una glucosa elevada en ayunas, la que tendré que ajustar será la insulina basal, y cuando hago las mediciones en las insulinas prandiales y a la hora de dormir, me tengo que identificar cuál es la que está alterada y devolverme a la corrección o a la aplicación de insulina ultra rápida anterior, y en esa es donde haré el ajuste. Por ejemplo, si yo voy a realizar glucometrías a las 9 de la noche, a la hora de dormir de los pacientes, y esta la encuentro alterada,
muy probablemente la que yo tenga que ajustar será la insulina rápida o ultra rápida que le estoy aplicando antes de la cena. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la hipoglucemia y algo de lo que ya había mencionado un poco, que este esquema es eficaz para corregir la hipoglucemia, pero se asocia con un riesgo de hipoglucemia iatrogénica que no es despreciable. Adicionalmente, el uso de este esquema podría conducir a un tratamiento excesivo en pacientes que tienen hiperglucemia leve y que en entornos controlados, a pesar de ser entornos controlados, se podrían tener tasas de hipoglucemia entre el 12 al 30%, y eso lo vimos en el Rabbit Dose Surgery, donde fue aproximadamente de un 23%. Entonces, con todas estas dudas que quedaban, aparece el esquema Basal Plus, el cual consta de la administración de insulina basal 1 o 2 veces al día, sumado a dosis correctivas de insulina de acción rápida antes de las comidas o cada 6 horas, dependiendo del paciente. Y la evidencia que lo soporta es en este estudio también del Diabetes Care del 2013, donde aleatorizaron 375 pacientes a recibir el esquema Basal Plus, que constaba en una dosis que iba entre 0.15 a 0.25 unidades por kilo, dependiendo del paciente, un esquema basal bolus con glargina y lulicina entre 0.3 y 0.5 y el esquema móvil de insulina. Entonces, cuando se compararon uno con el otro, acá vemos cómo el esquema Basal Bolo y el Basal Plus no tuvieron diferencias significativas en las tasas de control metabólico de los pacientes y fueron también igualmente efectivos cuando se compararon de acuerdo al momento o de la comida del día de estos pacientes. Entonces, los resultados y conclusiones de este estudio es que se tuvo un control glucémico similar con el uso de los dos esquemas y ambos fueron superiores al esquema móvil para el control glucémico. Hubo menos tasas de fracaso con ambos esquemas comparados con el esquema móvil, pero aquí también las tasas de hipoglucemia, definida como una glucosa menor de 70, fueron de un 16% para el Basal Bolus, un 13% para el Basal Plus y un 3% para el esquema móvil, con una P que alcanzó significancia estadística. Pero en las hipoglucemias graves inferiores a 40 no hubo diferencia en los tres esquemas. Entonces, este esquema Basal Plus, ¿a quién y cómo lo debo utilizar? Y este esquema yo debería preferirlo, o es lo que se sugiere, que sean pacientes que tengan hiperglucemias leves, por lo que había comentado previamente del Basal Bolus, que podríamos sobretratar a los pacientes. Adicionalmente, en aquellos pacientes que tengan disminución de la ingesta oral y pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, ya que, como lo vimos en el Rabbit Dose Surgery, esta población quirúrgica presentó mayores tasas de hipoglucemia que los pacientes médicos del Rabbit Dose. Entonces, yo utilizaré una dosis única de insulina basal, aproximadamente entre 0.1 y 0.25. Yo preferiré 0.1 si tengo un paciente con falla renal, sin vía oral, mayor de 70 años. Y utilizaré dosis correctivas de insulina si hay hiperglucemia antes de las comidas o cada 6 horas si el paciente no tiene ingesta y las glucometrías están alteradas. Entonces, en el escenario del paciente, yo podría ir eligiendo paciente que no está comiendo, que tiene una ingesta oral errática, probablemente mire con un esquema de insulina basal, con un basal bolos y correcciones, y el paciente que tenga ingesta oral adecuada, muy probablemente utilizaré un basal bolo y correcciones a necesidad. Entonces, recordando esto, quienes son sensibles a la insulina, los ancianos, los renales crónicos, los pacientes desnutridos y aquellos que tienen restricciones dietarias por alguna otra condición. Entonces, estas serían las dosis que yo debería utilizar para estos pacientes. Aquellos pacientes con sensibilidad usual, los que tienen glicemia al ingreso hasta 200 y usan dosis ambulatorias menores de 80 unidades, la dosis total diaria de insulina sugerida es 0.4 unidades por kilo, y aquellos pacientes resistentes a la insulina se sugieren dosis de 0.5 a 0.6 unidades al día. Siempre insulina, hay recomendaciones de expertos basados en algunos trabajos que tienen una evidencia modesta, que hay algunos criterios para continuar con los medicamentos antihiperglucémicos orales o inyectables que el paciente venía recibiendo durante
antes de su ingreso hospitalario. Y esas condiciones serían pacientes estables de bajo riesgo, con glicadas inferiores a 8, que logran comer más del 50% de la dieta, que no van a demorar mucho en el hospital, no van a ser llevados a estudios contrastados, no tienen falla renal, no usan esteroides, no están infectados. Pero si yo decido esto, hay que tener presente que dependiendo del medicamento habrán algunas condiciones donde yo sí o sí lo debo suspender. Y para el caso de la metformina, aquellas condiciones donde el paciente va a estudio contrastado, está en estados hipóxicos, enfermedad hepática, disfunción renal, las sulfonilurias igualmente insuficiencias renales agudas o crónicas, pacientes sin vía oral, las pioglitazonas cuando hay falla cardíaca y los antagonistas del receptor del GLP-1 si los pacientes desarrollan pancreatitis, náuseas o vómitos. Es de anotar en este punto que las guías ADA aún no recomiendan el uso de medicamentos antihiperglicémicos orales o inyectables para el manejo intrahospitalario de los pacientes. Ellos mencionan que aunque hay trabajos muy prometedores de buena calidad, de estudios pequeños, y ahí también tenemos que mencionar al doctor Umpierres, que está haciendo varios trabajos con análogos GLP-1 e inhibidores de la DPP-4, todavía esta recomendación no se encuentra en estas guías. Un punto ya para ir concluyendo la presentación es la hipoglucemia, la cual viene definida en el diabético como un nivel menor a 70 y que se va a clasificar en distintos grados dependiendo de los valores de la glucosa y también de los síntomas del sistema nervioso central, siendo el grado 3 toda aquella que presenta alteración mental que requiere ayuda de un tercero para superar el episodio de hipoglucemia. Siempre estar atento y hacer una búsqueda activa de la hipoglucemia en pacientes ancianos con disfunción renal, que tienen disminución de su aporte calórico. Ojo cuando yo uso insulina sin ajustar las dosis a estas condiciones porque predispone a los pacientes a desarrollo de hipoglucemia y principalmente cuando uso esteroides voy a requerir insulina para manejar la hiperglicemia inducida por esto, pero cuando yo voy a hacer el desmonte o la suspensión de los esteroides también tengo que ir haciéndole desmonte a los pacientes de la insulina. Y otra condición es los pacientes con alta variabilidad glucémica que se asocian a picos muy importantes de hiperglicemia, pero también a episodios de hipoglucemia mucho más frecuentes. Entonces yo debería en mi institución establecer protocolos para poder manejar estas hipoglucemias y cuando yo tenga una glucometría por debajo de 100, debo estar prendiendo las alarmas para identificar aquellas condiciones que me están predisponiendo a la hipoglucemia en el paciente, sea uso de medicamentos, ayuno, ingesta errática o una dosis inadecuadamente alta de insulina. Y siempre que tengamos una glucometría por debajo de 70, nos vemos obligados a realizar una modificación a la baja del esquema de manejo actual. ¿Listo? Entonces, a todas estas condiciones hay que prestarles atención para hacer un control adecuado de la hiperglicemia, pero siempre minimizando el riesgo de hipoglucemia. ¿Ok? Entonces, algunos apartes del tratamiento de la hipoglucemia en el paciente, el que logra comer, darle aproximadamente 15 gramos de carbohidratos, y el que está alerta pero no tiene vía oral, pues sería con bolo de dextrosados al 10% de 350 a 200. ¿Listo? Y para pacientes con alteración del estado de conciencia se recomienda como primera línea el glucagón intramuscular, el cual no tenemos disponible en muchos centros, o en estos casos bolos repetidos de dextrosa con controles al menos 15 minutos después. Entonces, cuando ya yo logro manejar a este paciente en el hospital, ya se ha resuelto la condición que lo tenía hospitalizado y voy pensando en el egreso del paciente. Esto carece de una evidencia robusta, pero son recomendaciones que se han venido realizando y que son una guía para definir el tratamiento al alta de los pacientes, y aquellos que tienen una glicada inferior a 7 probablemente van a ser suficiente con reiniciar el esquema que venían utilizando antes de la hospitalización. Los pacientes entre 7 y 9, yo puedo reiniciarle el esquema del paciente sumado a la insulina basal que utilicé en la hospitalización, más o menos un 50 a un 80% de la dosis de la misma. Y aquellos pacientes con esquemas superiores a 9 pueden ser dados de alta con el mismo esquema basal bolo que utilicé en la hospitalización o reiniciar los antidiabetógenos y
una dosis total o un 50 o un 80% de la dosis total del hospital de insulina que yo utilicé. Estas son las conclusiones con las que los quiero dejar, y es que debemos captar a los pacientes con glicemias superiores a 140 y definir si este paciente es o no diabético. Pero igual tenemos que definir si son o no diabéticos y definir o no si los vamos a tratar, y el número mágico ahí es 180. El esquema basal bolos es el más adecuado para pacientes diabéticos fuera de metas y que tienen una ingesta oral normal, y debo tener en cuenta para el cálculo de las dosis la edad, peso, comorbilidades, ingesta, sensibilidad a la insulina y control previo del paciente. El Basal Plus será una alternativa muy segura y con buenos resultados para pacientes sin vía oral y muy probablemente también para pacientes quirúrgicos, ya que se asociaría a menores tasas de hipoglucemia, pero el esquema móvil de insulina definitivamente no es una buena opción. Es mejor el uso de esquemas complementarios. Y por último, el mensaje final es que yo debo estar en una vigilancia activa del riesgo de hipoglucemia, hacer las modificaciones en el tratamiento, pero también corregir aquellos factores que me incrementan el riesgo de hipoglucemia en mi paciente. Muchísimas gracias. Esos eran los apartes que traía para compartir.